Bueno, chicos, empezamos con esta clase así. Ya con esta segunda clase de terpenos vamos a terminar con el tema. Ayer llegamos hasta estudiar los terpenos monocíclicos. Hoy vamos a ver que son muy característicos también en la naturaleza, la presencia de compuestos que tienen dos ciclos, ¿sí? Los llamamos bicíclicos y vemos que lo que sucede es que se comparten dos carbonos por lo menos hacia la síntesis de un compuesto que está formado por dos ciclos. Los terpenos y terpenoides naturales derivan de los siguientes hidrocarburos y ahora vamos a ver cómo se dan los cierres para dar estos ciclos. De los siguientes hidrocarburos saturados que se clasifican en base al tamaño de los anillos resultantes. Uno de los cuales es siempre hexagonal, ¿sí? Y el otro puede ser 3, 4 y 5 eslabones. Entonces, ¿qué posibilidades existen, ¿sí?, para la estructura de este tipo de compuestos? Si partimos del metano, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Bueno, supongamos este hidrocarburo monocíclico, a partir de él y con distintos cierres o en distintas posiciones de este átomo de carbono, podemos llegar a distintas estructuras para los compuestos bicíclicos. Supongamos, ¿se acuerdan que hablamos que la síntesis o la química de estos compuestos es básicamente una química de carbocationes, ¿sí? Entonces después vamos a ver que justamente estos cierres se dan por eso, por la presencia de carbocationes y los ataques a distintos átomos de carbono. Supongamos, por ejemplo, un cierre entre este carbono, ¿sí?, entre este carbono y este carbono que se encuentra en posición 3. Nos daría el compuesto, ¿sí?, de 6 átomos, o sea, el ciclo de 6, pero a su vez, compartiendo dos átomos, se estaría formando un ciclo de 3 átomos de carbono, que comparten este y este, ¿sí? Si el cierre del ciclo se da entre este carbono, por ejemplo, y este carbono también en 3, ¿sí?, vemos que mantenemos el ciclo de 3, ahora compartimos este carbono con este y podemos ciclar o cerrar, ¿sí?, acá un ciclo de 3. O sea que nos quedan 6 más 3. Esas son las posibilidades para el cierre de los ciclos de clase 1 típicos 6 más 3. Otra posibilidad, los de clase 2, es que los ciclos sean 6 más 4, o sea, un ciclo de 6 átomos y un ciclo de 4, que también van a estar compartiendo, fíjense, 2 átomos. Vamos a ver, si este carbono se cierra 1, 4, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, en posición 1, 4, ¿sí? Este carbono con este, fíjense, se transforma en este ciclo. Mantengo el ciclo de 6, lo que hago es subir acá este carbono para cerrar con esta posición de 4. Estos dos metilos que quedan acá en el puente son estos dos. ¿Se entiende? Entonces, nos va a quedar el ciclo original de 6, pero al subir nosotros esto, se nos formó ahora un ciclo de 4. Y están compartiendo estos dos carbonos. Esto es lo mismo, dibujado de otra forma. Fíjense, acá está dibujado este ciclo de 6 con este puente con los dos metilos. Pero si yo cuento 6 carbonos, puedo decir 1, 2, 3, que sería este, 4, 5, 6. Acá también tengo un anillo de 6, ¿lo ven? ¿Sí? Si yo dibujo ese anillo de 6, me queda un puente metilénico 1, 3 en posición 3 respecto al metilo. ¿Estamos? O sea, lo puedo dibujar como este anillo o dibujarlo con los dos metilos en esta posición. A medida que avancemos, son estructuras que, bueno, hay que empezar a reconocer, ¿sí? No se va a dar de un momento a otro, pero las tienen que empezar a ver. La otra posibilidad
es que haya ciclos 6 más 5, o sea, un anillo de 6 átomos, ¿sí? Y a su vez un anillo de 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, en este caso, en general, fíjense, es 1, 4, acá el puente, ¿sí? Es 1, 4 para que se dé 6 y 5, bueno, y puede existir todas estas posibilidades. El asunto es que los terpenos bicíclicos, entonces, ¿sí? Los vamos a obtener en general a partir de los terpenos monocíclicos, vamos a ver que a través de reacciones vía carbocationes, y podemos obtener este tipo de compuestos, 6 más 3, ciclo de 6, ciclo de 3, 6 más 4 o 6 más 5. Bueno, lo primero que tenemos que ver, si vamos a trabajar con este tipo de compuestos, es cómo se nombran, ¿sí? Y ustedes sí, esto no lo vieron nunca porque compuestos bicíclicos recién es la primera vez que lo van a tocar. El nombre sistemático, o sea, ustedes ya vieron que este tipo de compuestos tiene una gran cantidad de nombres comunes, ¿sí? Según el extracto del cual lo podemos obtener de las plantas, adoptaban nombres que venían justamente de las plantas, pero ese no es el nombre que tenemos que usar siempre. Los nombres sistemáticos, o sea, los nombres que obtenemos por nomenclatura sistemática, se dan a partir, bueno, básicamente de la nomenclatura IUPAC. Vamos a ver cómo es esta nomenclatura. El nombre sistemático de los compuestos bicíclicos deriva de la forma en que los átomos de carbono están unidos en una estructura con dos anillos bicíclica. Los anillos comparten dos átomos de carbono. Eso lo vimos en todos los biciclos. En todos los biciclos los anillos están compartiendo dos átomos de carbono, ¿sí? Que se indican con las flechas, que las saqué y las reemplacé, y no, las reemplacé por círculos, pero no lo puse en el texto. Estas posiciones se llaman cabeza de puente. Entonces, los carbonos que están compartiendo los dos ciclos se llaman posiciones cabeza de puente. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos biciclos? Supongamos este biciclo que tenemos acá, ¿sí? Lo primero que se hace, se cuenta el número de carbonos de todo el sistema. Es lo mismo que hacían cuando tenían los compuestos orgánicos, orgánica 1, alcanos, alquenos, alquinos. El nombre base del compuesto era del de cadena más larga. Entonces tenemos que tomar el número de carbonos total de todo el sistema. Se cuenta el número de carbonos de todo el sistema y se asigna el nombre del alcano lineal correspondiente, precedido del prefijo biciclo. Vamos con este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este carbono 7. ¿Sí? Entonces, este biciclo va a ser un derivado del heptano. Biciclo heptano. Eso es lo primero que tenemos que identificar en la nomenclatura. Segundo, ¿estamos ahí? Se identifican las cabezas de puente. ¿Sí? Para los biciclos, dos cabezas de puente van a tener. Identifican esos lugares. Tercero, se cuentan los carbonos de cada puente. O sea, me fijo que cuántas cadenitas tengo. Supongamos, esta cabeza de puente y esta cabeza de puente. Para acá hay un carbono en esta cadenita, ¿no? Entre este y este. Este. Para acá, ¿cuántas hay? 2 carbonos. Y para acá, ¿cuántos hay? 2 carbonos. Entonces, acomodo estos números de mayor a menor, separados por puntos, y este biciclo va a ser 2, 2, 1. ¿Sí? Lo que voy a indicar entre paréntesis, que son estos numeritos, en este caso 2, 2, 1, es el número de carbonos que tiene cada cadenita que se une a los carbonos puente. ¿Entendemos? ¿Qué hacemos ahora? Entre el prefijo biciclo y el nombre del alcano se ordena en orden decreciente la serie de números de carbonos de cada puente separados por puntos.
toda la serie va encerrada entre corchetes. Siempre voy a tener entonces biciclos, vamos a estudiar nomenclatura de biciclos nada más, o sea que siempre van a tener 2 carbonos puente, cabeza de puente, siempre van a tener 3 números. Uno de ellos puede ser 0, cuando hay una cadena, hay una unión directa, que ahora vamos a ver los distintos casos, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿cómo identificamos el sistema bicíclico? Bien, ¿qué más puede pasar? Que este sistema bicíclico... Bueno, vamos a ver algunos ejemplos antes de hacerlo más complicado. Por ejemplo, ¿sí? Este tiene... Acá son 6 carbonos, ¿verdad? Y acá hay 2 más, son 8 carbonos. Va a ser derivado del octano. ¿Es un biciclo? Sí. ¿Tiene 2 carbonos cabeza de puente? Sí. ¿Cómo son las cadenitas entre esos carbonos? 1, 2, 3, 4 es una. 1, 2 es la otra. Y 0 es la tercera. ¿Sí? Entonces es un biciclo 4, 2, 0, octano. Vamos a ver este, por ejemplo, tiene uno de 4 con uno de 1. Son distintos casos, ¿sí? 4 con 1. Va a ser un pentano, tenemos los 2 carbonos cabeza de puente, entonces un biciclo. 2, se refiere a estos 2. 1, 0, pentano. Bueno, este parecido al que vimos allá. A ver, este es un poco más grande. Fíjense que tenemos un puente de 2 metilenos acá y tenemos un anillo, ¿sí?, de 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 2 carbonos del puente son 10 carbonos. Es un derivado del decano. Y en este caso es un biciclo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. ¿Está? 3, 3, 2, decano. ¿Se entendió hasta acá? Bárbaro. Una vez que tenemos el nombre base del biciclo, esto se complica cuando tenemos sustituyentes. Porque esto está acá, a ver, ahí vamos. ¿Qué pasa cuando estos biciclos aparte tienen un grupo funcional, tienen sustituyentes, ¿sí?, tienen dobles enlaces? ¿Cómo tenemos que seguir? Entonces, el nombre base lo tenemos y vamos a ver qué sucede cuando presentan sustituyentes. Numerar el ciclo, porque ahora para nombrar sustituyentes tenemos que ponerle el número. Hasta ahora no pusimos números, ¿sí? Fuimos a lo grande. Numerar el ciclo desde un carbono cabeza de puente. O sea, el carbono número 1 en un biciclo siempre tiene que ser un cabeza de puente. Aunque haya un grupo funcional en otra posición. Ojo, porque uno se tiende y tiende a poner el número 1 a, por ejemplo, no acá no hay ninguno, a un carbono que tenga, por ejemplo, un oxidril, ¿sí?, o otra función. Entonces, siempre el carbono 1 es uno de los carbonos cabeza de puente. Luego, el primer... de forma que los sustituyentes queden con el menor número posible. Es lo mismo que hacer el alcano, ¿sí? Una vez que ustedes ubicaban cuál era el carbono 1, vamos a seguir la numeración, si hay 2 posibles, de tal manera de ver qué pasa con los sustituyentes. Que quede con el menor número posible. Las insaturaciones presentes se nombran dándole al alqueno la ubicación más baja posible. Por ejemplo, acá tenemos un doble enlace, ¿sí? Bueno, acá más o menos es lo mismo. Pero, en este caso es lo mismo. Pero, si tenemos posibilidad de elegir, utilizamos el que tenga el menor número. Y por último, cuando decimos NOR, que por ahí decimos NOR, Bornano, o distintos terpenos que le anteponemos la palabra NOR, NOR significa demetilación. Y significa una demetilación, o sea, tengo que indicar dónde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a nombrar algunos de estos. En este caso, bueno, lo primero que habíamos dicho es que teníamos 6 y 7, o sea, va a ser un derivado del heptano.
¿Mm? Este derivado del heptano ya habíamos visto que tenía 1, 2, 3, 3 por acá, 1 y 1. ¿Sí? Va a ser un biciclo heptano 3, 1, 1. Y ahora lo que nos falta es numerar. ¿Cómo numeramos? 1, 2 al metilo, para que el sustituyente quede más cerca. A veces hay situaciones de compromiso, tienen dobles enlaces, tienen sustituyentes, bueno, tienen que ir viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero el ciclo de 6 e inmediatamente después numeramos los carbonos, ¿sí? Los carbonos que son compartidos, el 7, por ejemplo. ¿Sí? Que son los carbonos no comunes del segundo ciclo. Entonces, ahora que tenemos la numeración, tenemos un 2-metil. O sea que es 2-metil, biciclo 3, 1, 1, heptano. ¿Sí? Nombre sistemático. Puede ser que derive de algún terpeno que sea un terpeno natural. Por ejemplo, el pinano. ¿Sí? Este es parecido al pinano. El pinano lo que tiene son 2 metilos acá. Entonces también se lo puede llamar 6,6-di-nor. Di, porque le faltan los 2 metilos. Norpinano, considerando que el resto de la estructura es la de pinano. Pero está bien, ahí nos tendríamos que acordar todos los nombres comunes de los biciclos para nombrarlo de esta manera. ¿Sí? Así que la nomenclatura sistemática es importante saberla. Vamos a ver en este caso, nuevamente, tenemos un ciclo de 6. ¿Y tenemos algo más? Para el nombre base, no, porque el puente no tiene carbonos. ¿Sí? Así que va a ser un derivado, en este caso, del hexano. El carbono 1, que tiene que ser uno de los cabezas de puentes, puede ser esto, puede ser este. Este tiene el metilo más cerca, así que vamos a ubicar acá el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplemente nombramos los sustituyentes, porque acá el biciclo, fíjense, es 3, es un hexano, dijimos. 1, 2, 3 es un biciclo 3, 1, porque este segundo tiene un puente de 1, 0. Este no tiene puente. Y es un 5 isopropil, 1, 2 dimetil. ¿Sí? 5 isopropil. ¿Por qué nombro primero el isopropil antes que el metilo? Porque va por nombre de alfabeto. ¿Sí? Entonces, primero pongo la ubicación, pero después lo nombro según alfabéticamente. ¿Entendemos? A ver, acá hay otro doble, por ejemplo. ¿Sí? Este es uno de 6 más el 7, que es el que está en este ciclo, en el segundo ciclo. Va a ser un derivado del heptano. Y fíjense, 1, 2, 3, por este lado, 1 y 1. Es un 3, 1, 1, biciclo. Y si el carbono 1 es este o este, acá prácticamente da lo mismo. Fíjense la ubicación de los sustituyentes. ¿Sí? Estarían a la misma distancia. Así que es 2, 4, 6, 6 tetrametil. Biciclo, 3, 1, 1, heptano. No, porque tiene que tener número más bajo. ¿Sí? Tienen que ubicar los números más bajos posibles. Bueno. Acá, por ejemplo, tenemos uno que tiene incorporado un alqueno. Tenemos el ciclo básico de 6 y un puente de 1, que va a ser el carbono 7. ¿Sí? Pero tenemos un alqueno, o sea que vamos a poner 1. En este caso es lo mismo. ¿Qué me dijiste? Ah, hepteno. Arreglen ahí, por favor. Porque es 6 y 1, 7, hepteno. ¿Sí? Bueno, hepteno, colocamos el carbono 1 en esta cabeza de puente, porque acá podemos tener el primer sustituyente y está en 2 el alqueno, ¿sí? Entonces, un biciclo 2, 2, 1, 2 hepteno, ¿sí? De 7 carbonos, arréglenlo por favor. Bueno,
¿Entendemos esto más o menos, la nomenclatura? Sí, es importante que sepan la nomenclatura de los biciclos justamente para no tener que acordarse de memoria, por ejemplo, el nombre, la fórmula del pinano. ¿Mm? Vamos a tomar... Sí, sí, son derivados saturados. No siempre son insaturados. Recuerden que en general la fórmula, fíjense que acá también el cispinano, bueno, este se obtiene por hidrogenación, algunos son derivados que se obtienen. Este es natural, ¿sí? Y este se obtiene por hidrogenación, ¿sí? Ahora como que estamos tomando todos, los que se obtienen también en el laboratorio, los que se pueden obtener de la naturaleza. Y vamos a tomar, entonces, a empezar a estudiar acá los términos importantes de los biciclos. Los pinanos. Este sería el pinano, fíjense. Tenemos un ciclo de 6, ¿sí? Un metilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un carbono 7, acá. El ciclo es un biciclo 1, 2, 3, 1, 1, heptano, ¿sí? En total tiene 7 carbonos. Y la nomenclatura es 2, 7, 7, trimetil, guión, biciclo 311 heptano. Recuerden el tema de cuándo van comas, cuándo van guiones. Entre números van comas, ¿sí? Entre números y, bueno, acá hay que sacar esta comita, entre números y letras guiones, ¿sí? En este caso puntos en la nomenclatura del biciclo. Y una de las cosas que vamos a empezar a ver es qué pasa con la estereoquímica de estos compuestos. Porque nosotros en este compuesto, por ejemplo el pinano, podemos marcar 1, 2, 3 carbonos quirales. Cuando un compuesto tiene 3 carbonos quirales, teóricamente puede obtenerse de él ¿cuántos esterisómeros? 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada carbono quiral puede tener un par de enantiómeros. ¿Sí? 8 esterisómeros con cuántos, con los pares de enantiómeros correspondientes. Pero ¿qué pasa? En este caso, los biciclos, ¿sí? presenta 3 carbonos quirales, pero el número de formas activas no es 8, porque el carbono 1, fíjense, y el carbono 5 solo pueden presentarse en una configuración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El carbono 2 puede presentarse en las dos configuraciones. Ese metilo va a poder estar ubicado para un lado, ¿sí? Espacialmente, hacia un lado o hacia el otro. Pero, ¿qué pasa con los carbonos que son cabeza de puente? Los carbonos que son cabeza de puente solo pueden existir en la configuración, ¿sí? que les permita formar el puente. Y esa es la configuración en general cis. Imagínense que si yo tengo que formar un puente, fíjense por ejemplo, si yo tengo que formar un puente entre este carbono, ¿sí? y el carbono 5, necesito que estas dos uniones vayan para el mismo lado espacialmente. Y ese lado, ¿sí? ese lado determina una configuración para cada uno de esos carbonos. Pero el biciclo con una configuración distinta de esos carbonos no existe. Porque ¿qué representaría? Por ejemplo, que uno de estos vaya para arriba y el otro para abajo. No se puede formar el puente. ¿Sí? Entonces, para que el biciclo exista puenteado, existe este puente, y la distancia interatómica para formar el puente D es la configuración para los carbonos cabeza de puente, si son carbonos asimétricos, puede ser una sola. ¿Está? Eso quiere decir que cuando tenemos este tipo de compuestos, el número de esterisómeros se va a ver restringido. Voy a tener, para los carbonos que no son cabeza de puente, 2 esterisómeros posibles. Este podrá estar como R o como S. ¿Sí? Pero este y este van a presentar solo uno. Entonces voy a tener 2, 3, 4 esterisómeros y no 8 en este caso. ¿Estamos? Los que corresponden a los 2 de este carbono y de estos uno solo. Bueno, los pinanos, fíjense, se obtienen, vamos a ver acá también otra nomenclatura que tiene que ver con la estereoquímica de estos compuestos. Se obtienen a partir de los pinenos.
El pineno. El alfa-pineno, fíjense, de los pinenos podemos tener, si tenemos esta estructura bicíclica, ¿sí? El doble enlace puede estar ahí, ¿sí? El doble enlace puede estar acá, ¿sí? ¿Y dónde más podemos tener doble enlace? Acá. Existen 3 pinenos. Después vamos a ver que no podemos tener doble enlace por acá. Cuando el pineno natural, como el alfa-pineno, se hidrogena en el laboratorio, ¿sí? ¿Cómo era la hidrogenación? ¿Se acuerdan? Si es catalítica, sí. Se hidrogena en el laboratorio, se puede obtener el cispinano, que es hexo, y ahora vamos a ver por qué, o el transpinano, que es endo. Bueno, vamos a con este primero. Cuando esto se hidrogena, lo primero que tenemos que ver, que el anillo de 6, si está puenteado 1,3 o si está puenteado 1,4, se estabiliza en posición bote, en conformación bote. ¿Sí? Conformación bote. Indicamos el puente 1,3. El puente 1,3 o 1,4 estabiliza la conformación bote de estos compuestos. Al hidrogenar este compuesto, fíjense, voy a obtener acá, bueno, un doble enlace, un metilo. Tengo 2 sustituyentes en este anillo de 6, que son el metilo y el puente. Cuando el metilo y el puente están en cis, del mismo lado, se llama cispinano. Por el metilo y el puente del mismo lado. Ahora, este estereoisómero es el estereoisómero hexo porque el metilo, fíjense, está en forma hacia afuera de del plegamiento del anillo de 6. El anillo de 6 está plegado así, ¿sí? Y el metilo está para el otro lado. Está hexo, o sea, está para afuera de ese plegamiento. Entonces, este que es el cis, porque tiene el puente y el metilo del mismo lado, es el hexo. Buah. ¿Qué más tenemos acá para ver? Carbonos quirales. Bueno, tenemos el enantiómero, ¿sí? Eso sí vamos a tener. ¿Cuántos carbonos quirales? Tenemos este carbono quiral, tenemos este carbono quiral, cabeza del puente y este. ¿Sí? ¿Cuántos estereoisómeros? 4. 4. Este va a tener los 2 estereoisómeros posibles, pero estos dos van a tener uno. Una sola configuración, la que permita los 2 del mismo lado, para arriba y para abajo, pero los 2 del mismo lado. ¿Sí? Cuando hidrogenamos el beta-pineno, fíjense, también vamos a obtener algo que estructuralmente es igual, salvo que el metilo ahora nos quedó en trans al puente, ¿sí? Lo llamamos transpinano, pero está en endo al anillo, ¿sí? O sea que es el transpinano y es el endo. Va a tener un enantiómero, lo dibujan ahí, ¿sí? Y vamos a tener también 3 estereoisómeros. 4, perdón. Configuracionales. Bien. Esto es lo que yo les decía. Los pinenos pueden existir solamente en estas 3 posiciones. El alfa-pineno, donde el doble enlace está acá. El beta-pineno, que también es natural, que tiene el doble enlace en esta posición. Y el gamma-pineno, que es sintético, y tiene el doble enlace en esta posición. ¿Por qué no se pueden obtener más pinenos? Por la regla de Brett. Porque fíjense lo que pasa, en compuestos cíclicos puenteados no puede localizarse un doble enlace sobre un carbono cabeza de puente. Ustedes se imaginan que esto, que está en bote, ¿sí? Y que ya tiene una distorsión angular, yo le pongo un doble enlace acá o acá, ¿sí? Esto va a tener una distorsión angular muchísimo mayor. Y por otro lado, esa distorsión evitaría esto, el solapamiento de los orbitales pi del doble enlace. Entonces, nunca podemos ubicar, porque no es conformacionalmente posible y porque la estabilidad no da, para ubicar un doble enlace con un carbono cabeza de puente. Entonces vamos a ver cómo es la conformación de estos alfa y beta pinenos. Fíjense,
En general los compuestos que tienen doble enlace, y ese doble enlace está en una silla, un ciclohexeno, ¿sí? ¿Está en qué conformación? En conformación semisilla, ¿verdad? Entonces, el alfa-pineno, que es un ciclohexeno, puede estar en conformación semisilla. ¿Dónde? Los carbonos 1, 2, 3 y 4, o sea, los carbonos que están unidos por doble enlace y los adyacentes, se mantienen en un plano. ¿Estamos? 1, 2, 3 y 4, que están acá, esto visto de frente, si fuera la silla, se mantienen en un plano. ¿Sí? Ustedes ya habrán visto algo de la semisilla. Mientras que los otros dos carbonos, el 5 y 6, que están uno por encima y otro por debajo de ese plano. Fíjense que en esta conformación da perfectamente la distancia para que se dé el puente 1, 3. ¿Sí? A su vez esta semisilla, dijimos que tenemos carbonos quirales, por acá uno, por acá otro. Estos dos va a tener su enantiómero. En este caso tenemos dos carbonos quirales. Y esos dos carbonos quirales son cabeza. O sea que vamos a tener solo dos formas activas. Aquella donde el puente esté formado para arriba o esté formado para abajo, pero siempre los dos del mismo lado, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el beta-pineno? El beta-pineno tiene una conformación muy rara, porque el beta-pineno, el doble enlace no está formando parte del anillo. Entonces, ¿qué pasa? Es como si fuera una ciclohexanona. A nivel del carbono sp2, ¿sí? Esos carbonos se achatan. ¿Qué carbonos se achatan? El 2, el 3 y el 1, ¿sí? Están prácticamente achatados, entonces la conformación es bastante rara para este compuesto. Si esto está más o menos en un plano, 7 y 6 son los que salen del plano, uno para arriba y el otro para abajo, y el puente se da ahí. Pero todo esto está casi en un plano, ¿sí? Bueno, nada más de eso, para que vean este tipo de compuestos. Vamos a ver algunas reacciones de estos compuestos. En general estos compuestos una vez aislados se los usa, yo les dije que se usaba mucho para distintos fines, para medicamentos o para fabricación de perfumes, y muchas veces sufren transformaciones o hacemos alguna transformación química sobre estos compuestos que básicamente tienen, fíjense qué reactividad tiene, el doble enlace, no tiene otro punto muy reactivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el alfa-pineno es de los terpenos bicíclicos el más conocido porque se usa en diluyentes de pintura, se usa mucho, y es el componente principal de lo que es el aceite de trementina, que se utiliza justamente como diluyente de pintura, ¿sí? Este tipo de alquenos, fíjense, por un lado se pueden hidratar en medio ácido. ¿Se acuerdan la hidratación en medio ácido de alquenos? En este caso tenemos que considerar no solamente el doble enlace, que por supuesto se puede hidratar hacia el alcohol más sustituido, porque es una adición electrofílica común, sino que este puente, ¿sí?, se puede abrir fácilmente. ¿Y por qué se abre este puente? Porque se puede formar un carbocatión. En esta posición terciario, estamos terciario, que luego puede hidratarse. Entonces el puente, vamos a ver que de la misma manera es muy fácil a partir de un carbocatión en esta posición formar este puente para acá o para acá, es muy fácil la apertura. Este compuesto, la 1,8-terpina, ¿sí?, que tiene dos grupos oxidrilos y que está modificado respecto al compuesto natural, es un compuesto que se utiliza en medicina como antiséptico y expectorante. Es muy común este tipo de compuestos en los terpenos antisépticos. Van a ver el alcanfor, ustedes conocen el olor al alcanfor, ¿sí? Es un olor muy fuerte que se utiliza justamente también como expectorante, como antiséptico. Alfa-pineno, ¿qué pasa con la oxidación? La oxidación es la oxidación típica de un alqueno. ¿Recuerdan que la oxidación de alquenos la podemos realizar con permanganato de potasio en medio alcalino o con ozono? Y ahí los productos iban a depender si después de la reacción de la ozonización hacíamos una reducción o una hidrólisis, ¿sí?, en cuanto al
la mayor o menor estado de oxidación de los productos que obtenemos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando oxidamos, por ejemplo, con ozono o con permanganato, se va a romper el enlace carbono-carbono. En el caso de tratarse de un diterpeno, fíjense, todavía este ciclo se mantiene, ¿sí? Simplemente es la ruptura del enlace. ¿Qué pasa con la adición con clorhídrico? Es una adición electrofílica común, por lo tanto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se protona el protón entra acá, se forma este carbocatión. Y este carbono positivo es atacado por el anión cloruro. Cuando partimos del betapineno, la oxidación lleva a la acetona porque la ruptura se da acá, en el enlace carbono 2, carbono 10, acá hay un carbono. Quiere decir que esto está perdiendo, ¿qué? Dióxido de carbono. ¿Sí? Esto se rompe acá, acá se pierde dióxido de carbono y nos da la ciclohexanona. Y por otro lado, la adición con clorhídrico nos da la protonación en este punto, la formación de la carga positiva en este punto, ¿sí? Y la entrada del cloruro. ¿Esto qué quiere decir? Que el alfa-pineno y el beta-pineno, por reacción con clorhídrico, dan el mismo cloruro. Otro derivado importante es el canfano y los compuestos que derivan de él. Fíjense, el canfano tiene un ciclo de 6, un puente, ¿sí? Es un derivado del heptano, tiene 7 carbonos en total, es biciclo 2, 2, 1, 2, 2, 1, y tiene 1, 7, 7 trimetil, 3 metilos como sustituyentes. La conformación estabilizada para este compuesto, fíjense, esto sí es un bote bien estabilizado en 1,4, ¿sí? Porque el puente se da entre un carbono 1 y otro en posición 4, posición relativa 4, o sea que es un bote estabilizado en 1,4. ¿Cuáles son los derivados importantes del canfano? Son el alcanfor y los borneoles. Ahora vamos a ver alcoholes. Estos. El alcanfor. El alcanfor, fíjense, tenemos un grupo cetona, ¿sí? En el anillo, una ciclohexanona. O sea, es un biciclo que tiene un grupo cetona. Y lo vamos a tener que nombrar. Si lo nombramos por nomenclatura sistemática como oxo, es un 2-oxo, ¿sí? Pero el nombre común de este en particular es alcanfor. ¿Cuántos estereoisómeros tenemos? ¿Este carbono es asimétrico? Sí, este es asimétrico. Vamos a tener 2 estereoisómeros. ¿Sí? Un par de enantiómeros. El alcanfor es excitante del sistema nervioso central, es estimulante de la respiración y de la circulación. Y acá está lo que vos me preguntabas. El alcanfor se utiliza también para obtener borneoles, ¿sí? Vamos a ver cómo son los borneoles. Por empezar tenemos un doble enlace que no está ni cis ni trans al puente. ¿Estamos? Porque esta parte de la molécula, al tener un carbono sp2, como está plana. Pero si vamos a hacer una reacción sobre ese carbono sp2, una reacción de adición nucleofílica, tenemos que tener en cuenta por dónde va a entrar el reactivo. Porque si bien a nivel del carbono, deficiente de electrones, ¿sí? Esto está plano, acá tenemos un bulto estérico bastante importante para que se acerque un reactivo, ¿sí? Entonces, el ataque preferencial en las reducciones catalíticas, por ejemplo, es siempre por el lado opuesto al lugar donde se encuentra, al lado donde se encuentra el puente, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una reducción, que puede ser una reducción química, ¿cómo se reducen? ¿Se acuerdan? Por hidruro de sodio, las cetonas, hidruro de litio, o una catalítica, hidrógeno platino, por ejemplo, en general el ataque preferencial es por abajo. Entonces,
Si el reactivo ataca por abajo, el oxidrilo se va a formar hacia arriba, o sea, del mismo lado del puente. ¿Sí? Estamos formando acá un nuevo carbono asimétrico. Ojo que estábamos con 2 y estamos formando un nuevo carbono asimétrico. Vamos a tener para este compuesto entonces por lo menos un enantiómero. Este se llama isoborneol y fíjense, es cis porque está el oxidrilo del mismo lado, ¿sí? Pero es exo porque el oxidrilo está para afuera del ciclo. ¿Estamos? Cuando la reducción no es catalítica o vamos a obtener en menor proporción el otro derivado, el ataque por arriba. El ataque por arriba va a estar dificultado por un problema de aproximación estérica del reactivo. Entonces, pero si se da en menor cantidad, se va a dar el oxidrilo. Si el hidrógeno entra por acá, el oxidrilo va a darse hacia abajo. Nuevamente, estamos formando un nuevo carbono quiral y vamos a obtener el endo, el trans, oxidrilo y puente de distinto lado, y endo al pliegue del anillo. ¿Sí? Ese va a ser, este es el que llamamos generalmente borneol. Una reacción más del alcanfor, que es una reacción típica, pero que particularmente el alcanfor no la da tan típica, es la transposición de Beckmann, que no se da. La transposición de Beckmann es cuando nosotros un aldehído cetona, vamos a tomar el caso de la acetona, lo tratamos con hidroxilamina. Cuando tratamos con hidroxilamina, ¿qué se forma? Una oxima. ¿Qué tiene la oxima? ¿Qué tipo de estereoquímica tiene? Tiene un doble enlace carbono-nitrógeno. En general, las oximas, esto es general, en general, una vez formada la oxima de una cetona, cuando las oximas se tratan en medio ácido, lo que ocurre es la llamada transposición de Beckmann. Y estas oximas se transforman en amidas, N sustituidas. ¿Sí? Fíjense, partimos de esta oxima, tenemos R1 y R2 sobre el carbono, y finalmente luego de la transposición es como que si este R1 pasa sobre el nitrógeno. Y llegamos a una amida N sustituida. Entonces, en medio ácido las oxinas se protonan, pierden agua, se deshidratan, forman un intermediario carbocatiónico que se vuelve a hidratar, ¿sí? Y que da básicamente la forma enólica, fíjense, de un carbonilo hacia acá. Pero hacia acá tenemos el nitrógeno. El nitrógeno con el R1 que, ¿a dónde está? Acá. El R1 que migró del carbono al nitrógeno. Esto es lo que pasa normalmente. Venimos de una oxima con un carbono con 2 restos y un oxidrilo que puede estar hacia un lado y hacia el otro. Puede ser cis al R o cis al R1. Lo que se ve en la transposición de Beckmann es que el resto que migra es siempre el resto que está trans al oxidrilo. ¿Sí? O sea, la oxima que tiene este resto trans, este resto es el que va a migrar sobre el nitrógeno, ¿sí? Que está trans al oxidrilo, y se va a obtener una amida N sustituida con el resto ahí. Lo que sucede en el caso de estas cetonas cíclicas o que forman parte del biciclo, como en el caso del alcanfor, es que dan una reacción que es prácticamente única, porque al tener la oxima que se forma, ¿sí? Fíjense, no tienen posibilidad de migrar los restos. ¿Por qué? Porque esto está formando parte de 2 ciclos. Entonces, esta migración, este intermediario para que el resto que se encuentra atrás al oxidrilo, que sea este o sea esta, pueda migrar, en realidad no se logra esa migración. Si se lograra, tendríamos una expansión de anillo que evidentemente no debe ser muy estable. Entonces, en este caso, el caso del alcanfor o de estas
cetonas que forman parte del ciclo, ¿sí? Cuando se transforman en oximas y se las trata en medio ácido, no se logran las amidas N sustituidas. Lo que se logra es que hay ruptura de una unión formando simplemente un nitrilo. ¿Sí? Eso es una reacción característica para este tipo de compuestos. Bueno, dijimos en la primera clase, yo les dije que estos compuestos prácticamente reaccionan a través de carbocationes y que son básicamente los intermediarios de todas las reacciones de los terpenos, ¿sí? Ustedes estudiaron hasta ahora transposición de carbocationes 1,2. ¿Se acuerdan? Los carbocationes secundarios, por ejemplo, de una adición electrofílica, podían transformarse por migración de hidrógeno o de metilo a un carbocatión terciario. Y esto se daba ¿por qué? Porque se aumentaba la estabilidad del carbocatión. Vamos a ver que en la química de los terpenos y de estos compuestos bicíclicos no solo existe la posibilidad de transposiciones 1,2, sino que en principio existe la posibilidad de transposiciones 1,3 y hasta 1,4. Primero. Segundo, que son dos factores los que juegan en que exista una transposición dada. Primero, la estabilidad del carbocatión como primario, secundario, terciario o alílico, según lo que ustedes ya conocen. Y segundo, ¿qué pasa con la estabilidad de los ciclos? ¿Sí? Porque a veces al producirse una migración, una transposición de carbocationes, se pueden achicar ciclos o agrandar ciclos. Entonces, todo esto es lo que compensa en estos casos que vamos a analizar qué es lo que pasa con estas transposiciones. Estas transposiciones se estudiaron Wagner y Berwin, se llaman Wagner-Berwin, son dos químicos, que las estudiaron o que surgieron, incluso las 1,2 de alquenos comunes. Se llaman así porque surgieron básicamente del estudio de lo que pasaba con estos reordenamientos en los terpenos en general. Se veía que había cambios estructurales que tenían que ver con estos reordenamientos. Vamos a empezar con el tema de los monoterpenos. ¿Se acuerdan que cuando vimos monoterpenos les dije, se puede dar una ciclación 1,2, ¿se acuerdan? 1,3 hasta 1,4, ¿sí? Vamos a ver cómo es esto. Si uno parte, por ejemplo, del limonelo o del terpineno, qué sé yo, alguno que tenga un doble enlace acá, ¿sí? Y lo pone en medio ácido, siempre que un terpeno lo imponemos, o un alqueno en medio ácido, obtenemos un carbocatión. ¿Cuál puede ser el más estable? Supongamos este, ¿sí? También podemos plantearlo a partir de ahí. Todo depende de qué producto tenemos. Supongamos este. Una primera transposición que podemos marcar es una transposición 1,2. Decimos, bueno, acá a ver, este es un carbocatión terciario, este también, si se forma. Este hidrógeno puede pasar acá y yo puedo tener un carbocatión terciario ahí, ¿verdad? Ahora, otra cuestión que puede pasar en este tipo de terpenos, fíjense, acá tendríamos una transposición 1,3 por el doble enlace. Este doble, 1, 2, 3. ¿Sí? Que también se puede hacer. O sea, esta primera es 1, 2, pero a partir de ahí, la posibilidad de formar compuestos bicíclicos, ¿sí? Puede dar lugar a transposiciones de tipo 1,3. Por ejemplo, esta carga positiva, este doble enlace ataca a esta carga positiva y forma un ciclo. La carga positiva, por supuesto, el carbono deficiente ahora es este. ¿Cómo terminan estas reacciones? Y bueno, se pierde un protón. Volvemos a tener un doble enlace. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa para acá. Una posibilidad, supongamos, tenemos este carbono positivo acá. 1, 2, 3, 4. La transposición puede ser 1, 4. Tenemos un doble enlace acá. Este doble enlace paraelectrónico puede atacar a este carbono. Ustedes tienen que pensar, ¿por qué va a ser eso? Piensen en el botecito que se forma. Piensen en la parte conformacional, ¿sí? Que en realidad la posición 1,4 no está tan alejada si uno piensa en el bote, ¿verdad? Que se puede formar. Entonces, este doble enlace ataca por acá a este carbocatión, cierra ahí,
cierra acá un ciclo de 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá. Como este doble enlace se desplazó para acá, nos queda una carga positiva acá. Que en general lo que hace es perder un hidrógeno. Si la reacción se hace con agua en medio ácido, puede dar un alcohol, por ejemplo, un oxidrilo. No, uno, este. Para acá, este. O sea, se puede, a ver, lo que estamos marcando acá es que se puede perder este y dar el doble enlace fuera del ciclo, o este y dar el doble enlace acá, general del pineno. Se pierde como, sí. No, como protón no. Se pierde, a ver. Ah, claro, porque tenemos acá, se pierde, sí, y el doble enlace se vuelca, está bien, perdón. Bueno, ¿qué pasa entonces? A ver, otra posibilidad, si tenemos la carga positiva acá, ¿se acuerdan que dijimos que se podía formar el ciclo de 3 en esta posición? ¿Sí? Esto no lo tocamos, y lo que sucede es directamente un ataque de acá a acá. Otra cosa, este doble enlace puede atacar por este carbono, acá, entonces nos queda el anillo de 6, y fíjense, el puente nos queda 1,4 ahora, ¿sí? Esta carga positiva, podemos perder un protón de este carbono, o como estamos en medio ácido también se pueden dar alcoholes. ¿Sí? O sea, eso se hidrataría y perdería un protón. Entonces, toda la química de estos compuestos, fíjense que tienen que ver con esto de los carbocationes. También se pueden dar reordenamientos, fíjense, este sería 1, 2, 3. Si este carbono, este enlace, se une acá. ¿Sí? Después lo vamos a ver con el ejemplo porque acá muy bien no se ve, pero se puede este enlace correr acá y dar entonces el anillo de 6 con el puente de 1. Todo esto es lo que tenemos que ver para ver cómo son las transformaciones. A ver, vamos a ver. Acá yo les puse otro camino de transformaciones para que ustedes vayan siguiendo este asunto de las transposiciones de los carbocationes. Supongamos que partimos nuevamente del catión mentilo con la carga positiva acá, el doble enlace acá. Dijimos que una posibilidad era el enlace 1, 2, 3, 4, 5, no, perdón, 1, 4, ¿sí? Para formar este anillo nos queda este carbono positivo, que es el que perdió el doble enlace. A partir de ahí, nuevamente, podemos perder el hidrógeno para acá, con este, que era lo que vos preguntabas, podemos perder el hidrógeno hacia la formación del alqueno en esta posición, ¿sí? Que nos daría el alfa, el beta pineno. Todavía podemos obtener, ¿sí?, un reordenamiento, porque este carbono terciario puede pasar este secundario, ¿sí? Este pasa para allá. ¿Entendemos? Se rompe esta unión y esto se une acá. Este carbono queda positivo, que no es este, ojo que está escrito de otra manera. Este reordenamiento 1, 2, este carbono queda positivo, y acá está escrito así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto de 6, y este es el puente de 1. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden cómo lo estoy marcando? Cuando esto pasa acá, este carbono quedaría positivo, ¿no? Que es el carbono que está, fíjense, al lado del carbono que tiene metilo y a su vez al lado del carbono que tiene los dos metilos. La unión va a quedar acá. Entonces ahora este anillo de 6 está escrito así. Este es el 1, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y 6. Y esto es el puente de 1. ¿Entendemos ahora? Entonces nos queda
el carbocatión en esta posición que puede hidratarse. Todas estas son las conversiones que se pueden dar. Vamos otra vez. Catión mentilo. Si en lugar del doble enlace salir por este lado, así, y dejar la carga positiva acá, podemos tener la posibilidad de que el ataque sea por acá, ¿sí? Y la carga positiva esté acá. Acá, entre esto y esto, ¿qué pasó? Esto subió. Esto, como si subiera las patitas para arriba, ¿sí? Esto subió, quedó una carga positiva ahí. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar también lo mismo que acá, ¿eh? Perder un protonio y obtener un doble enlace en esta posición. Puede hidratarse a un alcohol, ¿sí? Y a su vez, ese alcohol puede oxidarse al alcanfor, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver algunos un poquito más complicados. Tienen que tener en cuenta, entonces, que las transposiciones de Werner-Merwin pueden ser 1, 2, 1, 3, 1, 4. A ver qué pasa con estos sistemas. Ahora sí que estoy... ¿Volví? Así es. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo donde se da este tipo de transposiciones. El borneol, ¿sí? El borneol, la deshidratación del borneol conduce al canfeno. Primero, fíjense cómo está escrito esto. Estamos hablando de una deshidratación. ¿Qué tiene que haber pasado? Tiene que haber perdido el oxidrilo y un hidrógeno, ¿verdad? Y tenemos que obtener un alqueno. Entonces, ¿qué pasó acá? Se deshidrató esto, ¿sí? Fíjense a dónde se obtuvo el alqueno, acá. Entonces, esto no está escrito directamente. Vuelvo. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero acá está escrito así. Está escrito como estos, este de 6. No, perdón, como este de 6 y el doble enlace ahí. Porque esto que tiene los dos grupos metilos, fíjense que lo tienen acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a seguirlo ahora acá y vamos a ver cómo lo arman otra vez. Partimos de esto del borneol que tiene un oxidrilo. Por ejemplo, este. Cuando estos compuestos se tratan en medio ácido, yo les digo, por ejemplo, la transformación de borneol a canfeno, no tengo mucho más que decirles. Ustedes siempre tienen que saber que este tipo de transformaciones se llevan adelante en medio ácido. ¿Estamos? Entonces, cuando estos compuestos se tratan en medio ácido, ¿qué hacemos? El oxidrilo se protona, paso 1. El agua se pierde, deshidratación, formación del carbocatión. Y ahí empiezan los problemas. Tenemos un carbocatión secundario, ¿sí? Tenemos un carbocatión secundario que puede, de alguna manera, sufrir alguna de estas transposiciones. Vamos a ver. Una posibilidad es que esta unión 1, 2, 3, se dé una transposición 1, 3, que esta unión pase acá. Si esta unión pasa acá, si este carbono se une con esto, se rompe esto, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Si se rompe esto, nos queda un carbono positivo acá. ¿Sí? Entonces, si yo paso esta unión acá, se me rompe esta unión, el carbocatión se me transpone esta posición. ¿Se da esto? ¿Es probable que se dé? ¿Sirve? Sí, porque estamos pasando de un carbocatión secundario a un carbocatión terciario. ¿Sí? La estabilidad de los anillos queda más o menos igual, porque vuelvo a tener uno de 6, ¿sí? Un anillo de 6. Este carbocatión, para que se dé la eliminación hacia acá, tenemos que plantear que se va un hidrógeno de acá, entonces se nos da la eliminación así, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a volver a armar. Fíjense lo que yo les decía. Chicas, está filmando esto, está grabando. Fíjense lo que yo les decía.
Vamos a contar el anillo de 6, que es el que vamos a ubicar acá, ¿sí? Que es todo esto que está en negro. 1, 2, acá. Todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es el puente. ¿Está? Entonces, vamos a volver a dibujar esto, ¿sí? Con el derivado que tiene ahora el doble enlace en esta posición, el puente, que es ahora el que quedó acá, que lo que era originalmente el carbono 3. Visto acá, es como que esto, ¿sí? Pasó acá, y entonces ahora les quedó el puente, esto pasó acá, perdón, les quedó este puente como carbono 3. Hay que practicarlo para verlo, no es fácil. Hay que verlos, hay que practicarlos, hay que enumerarlos, tienen que ir viéndolos. Acá se los puse de esta forma para que lo vayan viendo de distintas formas. Por ejemplo, adición de clorhídrico gas al alfa y al beta-pineno. Alfa-pineno, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, beta-pineno. Cuando adicionamos clorhídrico, ¿se acuerdan que dijimos que nos daba siempre el cloro acá? ¿Sí? Pero ese cloro, ese derivado halogenado en general, solo es estable a bajas temperaturas. Y lo que ocurre normalmente es una transposición a esta posición. Este es fácil. Fíjense, tenemos el cloro acá, seguramente tenemos un carbocatión en esta posición. Esto migra 1, 2 y nos da acá. ¿Sí? Ahí no hay muchas vueltas. Supóngase, a ver, para que lo vea. Bueno, visto acá es muy fácil. Migró esto de acá a acá. Quedó una carga positiva ahí, entró el cloruro que estaba en el medio ahí. Vamos al tema conformacional. Alfa-pineno, teníamos el bote bosca pseudo, estabilizado por la unión 1,3 con clorhídrico. Primero se va a dar la adición, pero después se va a dar la pérdida. Y llegamos a un carbocatión terciario. Este carbocatión terciario, fíjense, va a pasar a un carbocatión secundario, porque esta unión, ¿sí?, va a migrar a este carbono. Y entonces me va a quedar la carga positiva acá. ¿Se entiende eso? Esta unión, esta, se va a agarrar de acá, va a soltar este carbono y me va a quedar la carga positiva acá. Ahora pensemos, ¿por qué pasa de un carbocatión terciario a uno secundario? ¿Qué lo está estabilizando? Claro, lo está estabilizando el tipo de ciclo, porque pasa de un ciclo de 4 a un ciclo de 5. ¿Sí? Por eso les decía que acá no solamente tenemos que pensar en la estabilidad de los carbocationes como tales, estamos involucrando ciclos que pueden ser más o menos estables también. ¿Sí? Entonces, acá estamos pasando de un carbocatión terciario a uno secundario, pero estamos teniendo un ciclo más estable. Entonces, en este caso vamos a tener este cloruro de bordilo. ¿Sí? Bueno, esto es para que quede más claro. El carbocatión terciario pasa a un carbocatión secundario, pero el ciclo de 4 eslabones se transforma en un ciclo de 5 eslabones, que es lo que da la estabilidad en este caso. Vamos a ver un último caso, que es la adición de de clorhídrico gas al canfeno. Fíjense, tenemos el canfeno, tenemos un doble enlace. Cuando adicionamos clorhídrico, entonces se adiciona el hidrógeno, nos queda el carbocatión en esta posición y puede ocurrir una migración. Este es fácil, 1 a 2, de acá a acá. ¿Sí? 1, 2. Entonces nos da la carga positiva en esta posición y acá otra vez está dibujado con esto como puente. ¿Sí? Cuenten acá los carbonos de 6 y este es el puente. Entonces vamos a ver. Si lo escribimos de esta manera, utilizando clorhídrico gas, obtenemos primero el derivado halogenado, que dijimos que era inestable y que nos daba este carbocatión. ¿Sí? Este carbocatión podía haber una transposición
de este carbono que se suelta de acá y se une acá. O sea que la carga positiva nos queda en esta posición y ahí es donde entra el cloro. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, esto está pasando de un otra vez, carbocatión terciario y uno secundario. Y entonces, ¿cómo racionalizamos esto? Si prácticamente estamos teniendo los anillos más o menos. Lo que pasa con estos carbocationes es que aparte de considerar el número de lo grande que puede ser el anillo y de considerar, ¿sí?, el carbocatión primario y secundario, todo esto se analiza pensando que el carbocatión realmente no está fijo, que la carga positiva no le corresponde ni al carbono secundario ni al carbono terciario. ¿Sí? Y entonces estos reordenamientos que son tan especiales, ¿sí?, se los escribe como lo que se llama un carbocatión no clásico, que es un carbocatión que, fíjense, estaría distribuido entre estas posiciones. Lo escribimos de esta manera. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos explicar muchas de estas transformaciones donde estaríamos pasando de uno terciario a uno secundario, por ejemplo. ¿Sí? El tema es que no es ni secundario ni terciario. Es que es un carbocatión tipo no clásico que se está moviendo entre esas posiciones. ¿Estamos? O sea que todo este tema de las migraciones de carbocationes 1, 2, 1, 3, 1, 4 es lo que tenemos que saber para la química de estos compuestos. Otra cuestión importante, que en realidad ahora ya está más en desuso, pero lo utilizamos, ¿sí?, todavía para por lo menos para hacer algunos ejercicios sobre estructuras de este tema, es que antiguamente las estructuras de estos compuestos se determinaban por ozonólisis y armando los productos de degradación. Hoy toda esa metodología está muy ayudada por los métodos espectroscópicos, porque realmente, si bien la espectroscopía de algunos de estos compuestos puede ser bastante dificultosa, ¿sí?, de otros no. Y a veces, aunque sea para determinar algunos fragmentos, la espectroscopía da un gran aporte al análisis estructural de compuestos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las reacciones que se utilizan para determinación de estructura? Entonces, para determinar estructura vamos a utilizar métodos químicos y métodos físicos. Dentro de los métodos químicos ya vimos los ozonólisis, ¿sí? Recuerden los ozonólisis de alquenos. Cuando utilizamos ozono se van a romper las uniones carbono-carbono en medio de agua oxigenada, o sea, oxidativa, vamos a obtener los carbonos que estaban unidos por doble enlace en su máximo punto de oxidación, y si la hacemos reductiva con zinc, los vamos a obtener en un punto anterior, como es un aldehído o un aldehído, ¿sí? Lo que se hace es lo mismo pasa con permanganato. Repasen ustedes estas oxidaciones, se obtienen los glicoles y después de los glicoles se obtienen los ácidos, ¿sí?, y compuestos oxidados que se puede analizar para tratar de formar el producto de partida, el compuesto de partida. Otras reacciones que se pueden utilizar para determinar la estructura de estos compuestos es la hidrogenación. ¿Sí? Si hacemos una hidrogenación catalítica vamos a llegar a un alcano que tiene determinada estructura, bueno, que nos puede dar por lo menos el esqueleto, ¿sí?, del hidrocarburo que partimos. Otra adición dentro de las reacciones es la adición de bromo. ¿Se acuerdan que la cantidad de moles de bromo que se absorbe por mol de compuesto o de hidrógeno nos da idea de la cantidad de insaturaciones? Y algunas reacciones, por ejemplo, de aromatización, ¿sí?, que nos permite obtener compuestos aromáticos y analizarlos de distintas formas, que nos pueden dar idea también de qué pasa con cómo es el esqueleto carbonado del compuesto que estamos tratando de analizar. Además de estas, se pueden utilizar todas las reacciones que conocen del análisis funcional orgánico, para aldehídos, para cetonas, para alcoholes, ¿sí? Todas son posibles. Por otro lado, existen los métodos físicos. ¿Qué información nos van a dar los métodos físicos? La espectrometría de masa, básicamente podemos obtener un peso molecular, ¿sí?, y podemos obtener fragmentos característicos de un compuesto que puede ser lineal o cíclico o con determinadas características.
La espectroscopía infrarrojo, ¿qué nos da? Grupos funcionales, oxidrilos, carbonilos, ácidos, aminas, ¿sí? Compuestos aromáticos. La espectroscopía UV nos da una idea de si es un compuesto que absorbe, si tiene muchos dobles enlaces, conjugados, no conjugados. Y la espectroscopía RMN, tanto RMN de protones como RMN de carbono, que nos permite determinar ya un poco más acabadamente la estructura. A veces no totalmente, depende del compuesto, pero que nos da una posibilidad estructural bastante más importante. Bueno, todo esto... por último les voy a mencionar que el caucho, porque también lo tenemos en el programa, que el caucho, ¿sí?, también es un polímero que se obtiene, sí, a partir de isopreno, ¿sí?, para que ustedes conozcan cómo es el caucho normal, natural, tiene un doble enlace, polimeriza, el isopreno, ustedes vieron esta polimerización en Orgánica 1 cuando vieron polímeros, ¿sí?, tienen este tipo de estructura, el caucho natural es cis, siempre, pero el caucho sintético se puede obtener por tratamiento con azufre del natural. Es para que vean que también esto, que es una polimerización de isopreno, se lo considera dentro de estos compuestos terpenoides, ¿sí? El caucho sintético, lo que hacemos es una reacción con azufre, donde el azufre se intercala entre las uniones, ¿sí?, se entrecruza y cambia algunas propiedades. Dentro de las propiedades que se cambian, son las que tienen ahí. Bueno, se conectan con el azufre. Estos puentes de azufre permiten movimientos más limitados de una cadena con respecto a la otra, ¿sí? Y la presencia asegura que el caucho se puede estirar, o sea, compuestos, como les digo acá, ¿cuál les puse? Que llamados elastómeros que tienen, los podemos estirar y pueden volver a su forma, ¿sí? Y eso se logra gracias a la vulcanización. Tienen que conocer el término para saber que está dentro de estos compuestos también. Nada más que eso, el caucho. Y por último vamos a ver algunos los problemitas que tienen ustedes que hacer. En este caso tienen que marcar las unidades de isopreno. No lo voy a hacer yo les voy a explicar alguna estructura. Nombrar los biciclos, esto es fácil, como lo vimos en clase. Y acá fíjense, tienen que proponer mecanismos para estas transformaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Proponemos siempre un mecanismo en medio ácido. Fíjense. Acá vamos a proponer un mecanismo, por ejemplo, que se forme un carbocatión en esta posición, ¿sí? Un carbocatión en esta posición puede sufrir un shift 1,3, un desplazamiento 1,3 acá, ¿sí? Tienen que jugar con los carbocationes. Una carga positiva acá, sufriría un desplazamiento y vendría acá. Tendríamos ahí el doble enlace en esta posición, un carbocatión acá que puede perder el hidrógeno ahí. Eso los conduciría a este compuesto. En este caso, fíjense, hubo un puente. Obviamente este puente tiene que ser de acá a acá, ¿sí? O sea, nuevamente plantear un carbocatión acá, en el caso de el ataque de acá a acá, porque fíjense que el puente está en esta posición. Una vez que esto ataca por acá, la carga positiva queda acá, y entonces se puede desprotonar hacia allá. Vamos con el caso B. En el caso B tenemos el carbocatión acá y ataca el doble enlace por acá. La carga positiva nos queda acá, desprotona para allá, ¿sí? Entonces, vayan fijándose a partir de cómo llegan, bueno, esto ya más o menos se los dije, y cómo llegan acá, fíjense, si esto está unido en este carbono y acá está unido a carbono, seguramente acá hay un desplazamiento 1,2 de carbocatión, ¿sí? Entonces tienen que ir analizando todos esos casos e ir planteando los correspondientes mecanismos de reacción. Acá, por ejemplo, yo les puse uno resuelto, ¿sí?, que es la transformación de isoborniol a canfeno. Entonces,
el enunciado del problema sería hasta acá. El isoborneol, por tratamiento de ácido sulfúrico, se convierte en canfeno. Proponer un mecanismo para la obtención del mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el isoborneol, este es fácil porque sabemos dónde tenemos que arrancar con el carbocatión, que es en la posición que teníamos el grupo oxidrilo. ¿Sí? El isoborneol se protona, se deshidrata y acá tenemos una carga positiva. Ahora, ¿qué podemos tener? Podemos tener un reordenamiento 1,2 acá o podemos tener, evidentemente, un reordenamiento de Werner-Merwin 1,3. 1, 2, 3. Este enlace pasa acá. Si este enlace pasa acá, se suelta de acá, acá queda la carga positiva. ¿Estamos? Esta es la carga positiva. Ahora lo que sucede es que el hidrógeno sale de este carbono y nos da el doble enlace para allá. Y ahora entonces, acá yo se los escribí directamente de acá, como armamos otra vez el bote, y lo pasan a esta posición. Esto es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Tienen que hacerlo como para verlo. Una vez que terminan, que llegan al canfeno, van a escribir el nombre sistemático. Bueno, entonces, este tipo de ejercicios lo que tienen que hacer es eso, saber qué pasa con los reordenamientos. Acá tienen un problema, por ejemplo, de dilucidar estructuras. No, bueno, es para diferenciar. Dadas estructuras de los siguientes terpenos, indiquen para cada uno de ellos qué productos se obtienen por ozonólisis seguida de hidrólisis. Eso es fácil, ¿no? Vamos a cortar las uniones de carbono doble enlace carbono y oxidar los carbonos unidos. Acá vamos a tener un solo producto y acá vamos a tener un solo producto. ¿Cuántos estereoisómeros presentan? Vamos a contar el número de carbonos asimétricos y vamos a ver cuáles son cabeza de puente. Sepan que esos son los que están restringidos. ¿Sí? ¿Qué señales del espectro protónico les permite diferenciarlos? Ahí lo que van a tener que hacer, bueno, es ver, por ejemplo, este limoneno va a tener, esta señal, ¿qué va a ser? Triplete. ¿Esta señal qué va a ser? Triplete. Bueno, un triplete partido con uno más, ¿no? Sí, pero mínimo 2 tripletes grandes. Este también va a tener 2 tripletes, ¿verdad? Con una partición más, pero 2 tripletes. Esto no va a tener 2 tripletes. ¿Sí? Porque la señal de este metileno, fíjense, va a ser un DD. DD. Y la de este también. DD. Entonces, bueno, tiene que buscar una señal que los pueda diferenciar, una señal que sea clara. Por ejemplo, este va a tener una señal de estos 2 metilos que va a ser singlete. ¿Acá van a tener un singlete para 2 metilos? No. ¿Acá? Sí, pero bueno, ahora después podemos diferenciar entre estos dos. Este ya lo separamos porque no tiene un singlete, ¿sí? Que integre para que sea para 2 metilos. O sea, tienen que buscar señales claras. Por ejemplo, un singlete, un oxidrilo, algo que los pueda diferenciar. Y después, ¿cuál o cuáles de ellos, por tratamiento en medio ácido, pueden originar un biciclo 3,1,1? ¡Qué bien! Bueno, ahí otra vez van a jugar con los carbocationes y ver cuáles pueden, ¿sí?, originar un biciclo de estas características. Y este es un ejercicio que les traje para que vean cómo arman la estructura al revés a partir de los productos de oxidación, ¿sí? Tienen un compuesto que se extrajo de un extracto vegetal y que por tratamiento con ozono, que adiciona, fíjense, un mol de bromo por mol de compuesto, tenemos un solo doble enlace, por ozonólisis seguida de hidrólisis se obtiene el compuesto B. Y por reacción en medio ácido del compuesto A se obtienen estos dos. Otra vez van a tener que
ver el tema del mecanismo. Pero ¿cómo hacemos con el B? Si tenemos un solo doble enlace y tenemos dos carbonos oxidados, esto no puede ser muy difícil. Tenemos que unir este carbono con este carbono. Si nosotros unimos este carbono con este carbono, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un ciclo de 6. ¿Sí? Tenemos un ciclo de 6. Fíjense. Unimos este con este y tenemos un ciclo de 6. Esto, por supuesto, se une con el doble enlace, porque son los carbonos que vienen oxidados. Ese ciclo de 6 tiene... bueno, van siguiendo acá. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, el doble enlace. Tenemos los dos metilenos. Esto queda como puente para este lado y ese carbono 3 acá. ¿Sí? O sea, es fácil, tienen que simplemente unir, ¿sí? Los carbonos oxidados, en ese caso es uno solo. Bueno, en medio ácido los productos que se obtienen se pueden comprobar. C y B eran los productos que yo les decía. Si este es verdaderamente el terpeno del cual partimos, en medio ácido podemos tener, por ejemplo, carbocatión acá que se hidrate. ¿Sí? O sea, eso es bastante directo. O podemos tener, ¿sí? Una migración 1,2, una transposición 1,2 y entonces que nos dé el doble enlace ahí. ¿Estamos? Es un poco más sencillo de lo que estuvimos viendo. Esto es más o menos lo que se puede tomar en el parcial. ¿Sí? Este tipo en el promo. Proponer los mecanismos, entonces, vía carbocationes, indicar métodos espectroscópicos para diferenciar, o indicar cómo les daría el espectro, o esquematizar, cantidad de estereoisómeros, ¿sí? Básicamente lo que estuvimos viendo acá. Bueno, acá tienen otro para que hagan ustedes, y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿les quedó claro lo que tienen que estudiar? Básicamente los problemas, poder hacer los problemas que hicimos al final de la clase. Cualquier duda, nos vemos en la clase de consulta, que creo que es el lunes, de la semana de parcial. De la semana de promo.